Bienvenidos a esta clase de la Escuela de Vida, características de un discípulo. ¿Sí? Nuestra segunda clase. Te aliento a que puedas estar tomando nota y viendo las cosas que el Señor está preparando para cada uno de nosotros a través de este mensaje. Saben que el título, como les comentaba recién, es características de un discípulo. Y saben que hoy en día decirle Señor es muy común a cualquier persona y cualquiera es considerado y llamado como tal, sin importar la reputación o el estilo de vida que tenga. Pero en la antigüedad eran fundamentales cumplir ciertos requisitos. Hace mucho tiempo, cumplir con la palabra, pagar las deudas a tiempo, una persona amable, confiable, esas son las características que tiene la sociedad para el hombre, para considerarlo Señor. Y hay palabras que nos llevan a pensar en otras, ¿verdad? De repente, decir la palabra esposo implica tener una esposa. Decir la palabra padre significa que hay hijos. Y saben que decir Señor significa que detrás de esa titularidad hay un esclavo, hay un siervo. Por eso, en primer lugar, vos que ahí estás anotando, ser un discípulo es ser un siervo. Así de simple. En Lucas 17, versículos 7 al 9, te lo voy a estar compartiendo, habla la historia sobre un siervo y la relación que éste ocupaba ante el amo. Entonces, anotaste bien, Lucas 17, versículos 7 al 9. Y dice así: ninguno de ustedes tenga un esclavo, le dice, ven, siéntate a comer, cuando éste regresa de trabajar en el campo o de cuidar las ovejas. Más bien le dice, prepárame la cena. Quiero que estés atento a servirme hasta que yo termine de comer y beber. Ya después podrás comer y beber tú. Tampoco le da las gracias por cumplir con sus órdenes. De modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias, más bien piensen, nosotros solo somos los sirvientes, no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Es decir, que realmente el siervo hace lo que le corresponde, hace lo que es correcto. El esclavo en la antigüedad era aquel que había perdido totalmente su libertad. Antes de conocer a Jesús, nosotros éramos esclavos de nuestros pecados, esclavos del dolor, de la angustia, de la falta de perdón, aún de nuestra propia voluntad. Tal vez pudimos estar atados a las drogas, al cigarrillo, al alcohol, a relaciones tóxicas, pero Jesús vino a nuestras vidas para hacernos libres. Y esto trae como consecuencia una característica fundamental, y es una obediencia absoluta hacia aquel que nos dio esa libertad. Porque antes nuestra esclavitud estaba relacionada con todo lo que nos alejaba de Dios. Los señores en esa época pasaban al frente y elegían los esclavos. Y así es como a veces nos encontrábamos en nuestra vida, ¿no? Parecía que todo venía en contra nuestra y éramos selectos para ser esclavos de cosas que lo único que traían ruinas a toda nuestra familia, a todos nuestros sueños. Y el Señor, definitivamente, el Kyrios, era un hombre que tenía propiedades, dinero y gran cantidad de esclavos. Ahora, el discípulo es más que un alumno. Y quiero leerte en Romanos 6, estoy leyendo la Biblia del lenguaje actual, ¿sí? Tiene un lenguaje mucho más fluido, a veces nos resulta mucho más agradable y apropiado para poder compartir, por eso es que hoy elegía esta versión para dar la clase. En Romanos 6, versículos 20 al 23, dice la palabra: cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. ¿Y qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Pero ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues de vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive
para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermosa y clara es esta palabra. Y esto es definitivamente lo que hace a nuestras vidas el recibir a Jesús en nuestro corazón. Hemos estado pasando situaciones terribles seguramente y hemos tenido relaciones y hemos estado esclavos de tantas cosas que nos han traído mal consecuencia. Entonces, te quería contar algunos ejemplos. Zaqueo tuvo la oportunidad de recibir a Jesús como Señor y eso le permitió decirle: acá estoy. Mateo, llamado Leví, también se rindió a Jesús. Y por otro lado, Pablo, en Hechos 9, cuenta que apenas lo conoce, le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor? Y hoy Dios te dice: lo mejor que podés hacer es servirme haciendo mi voluntad, porque siempre su voluntad va a traer beneficios. Y nadie puede rendirse por completo a Dios si primero no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. En segundo lugar, debemos reconocer a Jesús como Señor del universo. Y hay muchísimas historias en la Biblia que nos marcan y nos muestran esta autoridad que Jesús tenía. En primer lugar, en Marcos 4:41, Jesús clama a la tempestad y aún sus discípulos decían: ¿quién es este que aún el viento y la tempestad se le sujetan? Es decir, que Él es reino sobre la naturaleza. Por otro lado, en Lucas 5:17-26 dice: ¿quién es este para perdonar pecados? Y desata la sanidad al paralítico. Fíjate qué interesante, sobre el reino de los vivientes, aún sobre todo, Jesús tiene autoridad. Reina sobre los demonios. Había un gadareno, llamado así por el lugar donde habitaba, donde estaba tomado permanentemente por los demonios. Mas el Señor, el Rey de Reyes, desata la libertad y lo deja libre de esa situación. Sobre el reino de los muertos, cuando Jesús llega ante el sepulcro de Lázaro y manda que quiten la piedra. Lázaro, ven fuera. Él toma autoridad sobre eso. Y más aún, sobre los ángeles en el cielo. En Mateo 26:51 dice: ¿acaso no creéis que si le pidiera a mi Padre, no me enviaría 12 legiones de ángeles? Esto nos muestra, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y es verdad, la autoridad de Jesús sobre cualquier situación. Así es que es tan importante que vos puedas recibirlo a Jesús y tomar ese destino para tu vida, el que Él tenga la autoridad sobre cualquier circunstancia, porque Él puede revertirla. En tercer lugar, necesitamos reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos dicho: yo hago lo que quiero, a mí nadie me diga qué tengo que hacer? Ahora te pregunto, ¿cómo fueron las consecuencias? ¿Qué fue lo que pasó? Nadie puede servir a Jesús sin antes reconocerlo como el Kyrios, el Señor de su vida, y eso desata la autoridad. Por eso vamos a comprender que es fundamental rendirnos a Jesús, y eso va a definir nuestro destino, nuestra vida. Él, para poder ahí estar anotando claramente, en primer lugar es Señor de mi voluntad. Pablo le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y te invito a que vos le hagas esa misma pregunta. Cuando nos damos cuenta del alcance del señorío de Jesús, que es un nombre sobre todo nombre, cambia absolutamente nuestra mirada, nuestra perspectiva. Y es Él el que nos va a dar la plenitud para cualquier situación que podamos vivir. En segundo lugar, Él es el Señor de mi tiempo. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es lo que hoy estamos haciendo. Estamos apartando un tiempo de nuestro día para poder conocer más de Jesús, para que Él gobierne, para que Él reine absolutamente sobre todo lo que somos, sobre todo lo que tenemos. Y qué maravilloso es, porque dice: perseveraban unidos. Y esto es lo que también te aliento, a que perseveres, a que continúes, pero no solo, no estás solo. Obviamente, primero está Jesús en tu corazón,
Pero en segundo lugar, sos parte de un grupo pequeño, tenés un líder, alguien que está ayudándote para continuar y permanecer en el Señor. Por eso decimos que Jesús es el Señor de nuestro tiempo. Los discípulos no escatimaban reunirse, unirse. E insisto, te aliento a que puedas buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se va a dar por añadidura. En Mateo 6:33 está ese versículo y me encanta porque para mí fue revelador comprender que si yo lo busco a Dios, ¿sabes qué? Él me acomoda el tiempo, me permite alcanzar un montón de cosas, me permite desarrollarme distinto, porque en ese momento yo me entrego al Señor, lo busco, le entrego mis cargas, mis preocupaciones y ya puedo empezar el día liviano. En todos los días de tu vida es tan importante que lo busques y no a las apuradas, trata de tomarte un tiempo especial, es fundamental. Eso va a hacer que tu día, tu vida sea diferente. Por supuesto, y en tercer lugar, Jesús es el Señor de mi familia. Jesús es el que ordena los roles en nuestra familia, cambia la atmósfera del hogar. Primero en nuestra oración, lo que desatemos para ellos, pero al cambiarnos a nosotros, vamos a poder afirmar esto que dice la palabra: casadas, estén sujetas a sus esposos. Estemos sujetas a Él. Maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo se entregó a la iglesia. Hijos, someteos a vuestros padres y denle honra. Y hay algo que no está aquí anotado, pero quiero decirte. Padres, no exasperes a tus hijos. Todos estos ejemplos, todos estos modelos, estas expresiones nos ayudan a afirmar y declarar que Dios es el que creó la familia y nos da las herramientas para que ésta así pueda cumplir el propósito del Señor. En lo personal, llegué al Señor con un matrimonio destruido. Te digo, no fue fácil y no es fácil, pero sí entiendo que Él quiere lo mejor para nosotros y que la plenitud está en que podamos disfrutar nuestra familia y sea nuestro lugar seguro, nuestro lugar de protección. Y cuando le damos el lugar a Jesús, eso es lo que ocurre. En cuarto lugar, Jesús es el Señor de mis bienes. Él nos dio todo para administrar, para hacerlo diligentemente, ser su socio, ser sabio en las compras, es sabio en las inversiones, sabio en los gastos y también nos da talento para poder desarrollar el trabajo y así tener abundancia. De esa manera bendecir a otros, bendecir definitivamente a través de nuestras ofrendas, los diezmos en la iglesia, pero sobre todas las cosas ser sabio y que Él quiere que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida como prospera nuestra alma. Y esto es lo que vos estás haciendo hoy y es maravilloso. Jesús es esa perla de gran precio que vale absolutamente todo, todo, todo. Si lo tenés a Él, lo tenés todo. Y vas aún poder estar haciendo muchas cosas maravillosas y te sorprenderá. Pero el secreto es que aprendas a depender de Él, administrar tu voluntad, tu tiempo, tu familia y aún tus bienes, tu economía, bajo la especial y maravillosa voluntad de Jesús. Como conclusión, es imposible ser discípulo de Jesús cuando yo tampoco puedo sujetarme a ser discípulo tal vez de un líder, las voluntades. Entonces, necesito que nuestros sentimientos y mis emociones estén enlazadas a Jesús. Te aliento a ser un discípulo maravilloso de Cristo. Discípulo es aquel que lo sigue, el que comprende que Él te va a mostrar el mejor camino, Él te va a ayudar a alcanzar lo más maravilloso en tu vida y que quiere lo mejor para vos. Tenés que estar convencido de eso. Y es tan agradable saber que no solamente Él nos llamará siervos, Él ya no nos llamará siervos, aunque sea nuestra entrega, porque lo reconocemos a Él como Señor, sino que Él nos dirá amigos. Y eso es maravilloso, maravilloso, porque verdaderamente Él termina invitándonos a su mesa y prepara un gran banquete para que lo disfrutemos con Él. Te invito a que hagamos una oración por esta palabra y puedas entregarle tu corazón al Señor en todas las áreas de tu vida. ¿Oramos? Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, que puedo compartir, que puedo recibir tu palabra, reconocerte que vos sos el Señor
de mi vida, que vos tenés autoridad sobre todo el universo, sobre toda cosa que quiera venir sobre mí, que vos sos nombre sobre todo nombre, que vos sos el que trae libertad, que trae propósito a mi vida. Te reconozco como mi Señor. Te reconozco sobre mi voluntad, sobre cada situación que yo tenga que vivir, pueda aprender a ser esclavo tuyo y ya no más del pecado, porque vos me hiciste libre en esa cruz. Ser el Señor del tiempo que yo tenga que tener, que pueda apartarlo, buscarte, rendirme a vos, de mi familia, que vos tomes el control, que vos restaures, que vos puedas ordenar. Te doy libertad, Señor, para que puedas ordenar mi familia, para que tu presencia prevalezca, para que tu guía sea lo que yo diga. Y por supuesto, Señor, entiendo que vos tenés para mi vida un montón, un montón. Y en esto entra también el control de mi economía. Dame sabiduría, Señor, a poner orden, a administrar todos los bienes, todo lo que tengo. Fíjate a tu alrededor, tenés mucho. A veces pensamos que nos falta, que no tenemos y nos quejamos, pero Dios dice, mira lo que he puesto delante tuyo, quiero ayudarte, quiero con eso guiarte para que puedas crecer abundantemente y ser sorprendido realmente en la abundancia y que tu corazón, todo lo que reciba lo puedas dar y así ser sierva de Jesús. En el nombre de este amado hombre, de este amado santo, de este amado Dios, es que rendimos nuestra vida. Hombre que vino a hacerse para que podamos comprender que todo lo que nosotros decidamos y hagamos, lo podemos hacer porque Él nos marcó el camino. Te doy gracias, Jesús, en este tiempo por lo que estamos compartiendo, lo que estamos viviendo. Rendimos nuestras vidas a ti. Rendimos este tiempo a tu preciosa presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.